Capítulo 51. 7, 5, 7, 5 o 0 o 0 o 0 o 0 Los diversos líderes me miraban mientras llevaba el cuerpo de Lun. Lustrum miró a Marqués. Necesito hablar contigo en un minuto, pero primero, se giró hacia Glaistiguaine. Como una de nosotras falleció bajo tu dominio, me gustaría ofrecerte el hada, reina. La voz de Lustrum salió con una frágil cortesía. Me di cuenta de que detestaba inclinarse ante un poder superior. Era una suerte que Glaistix fuera mujer, o Lustrum probablemente preferiría morir. Me indicó que me acercara y arrastré el cuerpo hasta el parahumano con aspecto infantil. Tras asentir brevemente hacia Lustrum, se giró hacia mí y sonrió. Ah, y la reina hueca ya viene con regalos para sus compañeros de la realeza. Sentí el fin de Batlelus desde aquí. Con eso, puso su mano sobre el brazo de Lun y una masa humeante se levantó de su cuerpo y se unió a las sombras cambiantes detrás de ella que representaban los poderes que no estaba usando en ese momento. Me di cuenta de que algunos de los líderes tenían curiosidad sobre mi título, pero no abordaron el tema. Lustrum interpretó esto como una señal para continuar, así que se volvió hacia Marquis. Hizo un gesto de desdén hacia Lun. Uno de tus hombres vino a mi bloque y mencionó que conocía al nuevo recluso. Dijo que se portaría lo mejor posible, y aún así, provocó una pelea que resultó en su muerte. Tienes que llevar mejor a tus perros. Marqués era un hombre de aspecto distinguido, con el ceño fruncido. Y acabo de perder la única buena fuente de información que tenía sobre mi hija. ¿Qué hará para compensarme por la pérdida de esa fuente? Lustrum puso los ojos en blanco. Si vas a hacer una molestia, podríamos conseguir un cigarrillo extra. ¿Cómo conoció Lun a tu hija? Interrumpí. No era mi intención, pero la pregunta me inquietaba. Lustrum me lanzó una rápida mirada, pero evidentemente decidió que pelear entre nosotros sería una muestra de debilidad, así que se mordió la lengua. Al menos Marqués respondió a mi pregunta. Lun era de la misma ciudad, así que podría darme información sobre su personaje de capa. Quizás hayas oído hablar de Panacea. Oh. Qué incómodo. Supongo que tenía algo que contarle a Amy sobre uno que reconecté a mi red. ¿Te refieres a Amy? Es imposible que una coincidencia como esta. Amelia, sí. Creo que Lun mencionó que ahora se llama así. Empezaba a parecer más interesado. Si compartía la inteligencia de su hija, probablemente estaba relacionando mi conocimiento del nombre de Amy con el hecho de que yo era más cercana a su edad, para darse cuenta de que tal vez había encontrado una mejor fuente de información que Lun. Oh. Bueno, eso es fácil entonces. Amy es mi mejor amiga. Almorzamos juntas en la escuela. Algunos de los otros jefes de bloque de celdas parecieron divertidos por su breve pérdida de compostura ante esa declaración. El hombre de aspecto inquieto y chaqueta manchada, probablemente rata de laboratorio, se rió a carcajadas. Te pilló ahí, Marqués. Je. Marqués recuperó rápidamente la compostura. Ah, sí. En ese caso, me gustaría negociar un acuerdo para obtener más detalles sobre su vida. Depende de usted qué lujos prefiere tomar de nuestro excedente. Su voz se fue apagando, con tono autoritario. Probablemente quería una respuesta rápida, para no tener que negociar un mejor precio, pero yo probablemente podría superarlo. En realidad, quería hablar de lujos con todos ustedes. Uy, acabo de darme cuenta de que debería haber consultado primero con Lustrum. Espero que no le haya importado que le estuviera robando la agenda. Podría compensarlo después. Rata de laboratorio habló en voz baja, probablemente por debajo del nivel de audición de los demás. ¿Qué pelotas tiene esta chica? Soy biotecnólogo y tengo la capacidad de crear artículos de lujo si cuento con una fuente de biomateria con la que trabajar. Me gustaría ampliar la oferta para producir artículos de lujo para sus bloques a cambio de la oportunidad de instalar un convertidor en la plomería de cada bloque. Acepto solicitudes de cualquier cosa biológicamente posible, pero las drogas y alimentos sin adicción como el chocolate son fácilmente posibles. La rata de laboratorio se inclinó hacia adelante, prácticamente salivando ante la idea, pero otros eran más escépticos. Asidbat habló por primera vez, desde su posición relajada, apoyado en una silla.
Oye. Esa zorra solo está hablando tonterías. Digo que la matemos por hacernos perder el tiempo y acabemos de una vez. ¿No tienes nada que mostrar, señorita? Me miró con lascivia. ¿Cómo lidiar con? Se me ocurrió una idea. Te diré que. Dame la mano, te mostraré algo de lo que tengo para ofrecerte. Dicho esto, rodeé la mesa y le tendí la mano. La pelota estaba en su tejado. Vi a varios de los demás sonriendo con sorna o haciendo muecas, así que supe que algo pasaba, pero estaba bastante seguro de que el alucinógeno de Neuter le funcionaría perfectamente. Sonrió ferozmente y me agarró la mano con entusiasmo. Todo su brazo se abultaba mientras su tocayo flotaba alrededor de nuestras manos unidas y comenzaba a arrancarme la piel. Por eso la gente se estremecía. Simplemente retiré con calma mi mano silbante de su agarre cada vez más flojo y observé mientras se inclinaba hacia atrás. Algunos de los demás empezaban a levantarse cuando la reina hada soltó una risita. Bien hecho. Has conseguido copiar la poción del anestesista. Impresionante, para una reina cuyo dominio no le permite comprender el funcionamiento interno de las hadas. Pero supongo que toda la realeza debe tener aficiones. Los demás se relajaron cuando Asidbad dejó escapar un gorgoteo bajo. Intenté tranquilizarlos. Estará inconsciente un rato. Le acabo de administrar un alucinógeno. Es totalmente inofensivo. Mi mano ya había dejado de echar vapor y la carne se estaba recomponiendo. Calculé que tardaría una buena media hora en volver a la normalidad, a esa cosa asquerosa. Como decía, acepto pedidos, pero la mayoría de los alimentos y medicamentos deberían ser fáciles de conseguir. El hombre de aspecto sencillo, sentado tranquilamente a la mesa durante toda la agitación, habló. Probablemente era el maestro que podía otorgar poderes de pensador a cambio de control sobre la gente. ¿Y vamos a comer comida hecha de excrementos? Supongo que tienes alguna solución mágica para resolver el problema de seguridad. Tendremos que confiar en que no nos envenenarás después de todo. Esta era al menos una respuesta fácil. No es magia, solo biología. Piénsalo como un fertilizante, solo que mucho más rápido. En cuanto a la seguridad, estoy seguro de que podrías pedirle al aparato a tu propia gente que lo revise primero. No debería estar fuera de tu capacidad de análisis. Si decía que tenía un problema, era con su capacidad para analizar los materiales. Ahora que tenía algo de impulso, era hora de la siguiente parte. Pero eso es solo lo básico. Mi verdadero objetivo es configurar una consola con acceso al mundo exterior. Tengo una toma de internet fuera de la prisión a la que solo necesito conectarme para tener acceso a internet en general. Originalmente iba a esperar 1 o 2 semanas para sugerirlo, pero si me permiten usar el cuerpo de Lun para poner en marcha mi laboratorio aquí, podría empezar a construirlo en tan solo 1 semana. En 2 semanas, podríamos estar listos. Podríamos resolver todos los detalles más tarde, pero no quiero que su cuerpo se desperdicie. Al parecer, todo ese tiempo en Canberra me había servido de mucho. La mayor parte del resto de la reunión transcurrió rápidamente después de eso. Una vez terminado mi discurso, intenté disimular un poco. De los líderes del bloque de celdas que estaban presentes, obtuve una aprobación provisional para usar el cadáver de Lun y empezar en una consola cuando pudiera. Solo esperaba poder lograrlo. Por lo desesperado que estaba Marquis solo por obtener información sobre Amy, creo que aquí había una ansia voraz de contacto con el mundo exterior. Si no lo conseguía, me matarían por despecho, por haberles dado esperanzas. Sabía que no todos los prisioneros se preocupaban con la misma intensidad que Marquis por el mundo exterior, pero obviamente estaba dispuesto a soportar mucho si hubiera protegido a Lun solo por las migajas de información disponible públicamente que Lun habría sabido sobre Amy. Como lo había pensado en un par de horas, estoy seguro de que mi red ya estaba preparando planes para hablar con Accord sobre la situación. Mientras Lustrum y yo regresábamos al bloque E, me aseguraba de transmitir todo lo posible a través de mi nodo de transmisión de emergencia. Esperaba que el enlace funcionara correctamente en un par de días. Lustrum finalmente se volvió hacia mí cuando estábamos lo suficientemente lejos de los demás para que no pudieran escucharnos.
Más te vale que puedas cumplir, muchacha. A los líderes no les gusta que los engañen. Me di cuenta de que no mencionó a los demás líderes. Esto también fue una advertencia de ella. No te preocupes, Lustrum. Cumpliré con mi parte. Perdón por hablarte por encima, por cierto. Se me escapó un poco al empezar. Guardó silencio un momento, pensando cómo responder, y probablemente cuánto castigarme. Si nos libramos de pagarle a Marquis por sus quejas, quedamos en paz. Creo que Lustrum se estaba dando cuenta de que iba a ser un actor más importante en la política de la prisión de lo que inicialmente había imaginado, y simplemente decidió evitar distanciarse de mí. Al fin y al cabo, era mejor que me sintiera un poco en deuda con ella por ser amable que resentida por los castigos o reprimendas. Gracias. Levanté el cuerpo de Lun para llamar su atención. ¿Dónde quieres que me instale? Al menos parecía estar pensándolo seriamente. Será mejor que inicies tu laboratorio frente a mi habitación, aquí es donde recogeremos los materiales, ¿verdad? Ante mi asentimiento, continuó. De acuerdo. Entonces quiero tenerlo cerca para vigilar los suministros. No quiero que acusen a nadie de tomar más de lo que le corresponde. Lo que no mencionó fue que eso le daría la oportunidad de vigilarme también, pero no me importó. De todas formas, no era como si fuera a entender mi trabajo. Aunque Laprat podría. Creo que parte de la razón por la que estaba tan entusiasmado ante la perspectiva de las solicitudes de artículos de lujo era la oportunidad de conseguir nuevos compuestos orgánicos con los que experimentar. Al fin y al cabo, era un experto en química y biología, así que probablemente andaba ávido de buenos materiales. Entre la rata de laboratorio por los materiales, el marqués por la información sobre Amy y la reina Ada por, no estoy del todo seguro, compañerismo. Conversación. Empezaba a darme cuenta de que había bastantes reclusos interesados en reunirse conmigo. Tendría que preguntarle a Lustrum cuál era el protocolo para recorrer la prisión y reunirse con la gente. Obviamente, había uno. De lo contrario, Lum nunca habría venido a verme. Hablando de Lum, lo tiré al suelo de la habitación vacía frente a la de Lustrum. Ya me ocuparía de eso más tarde. Necesitaría modificar ligeramente la semilla en desarrollo en mi estómago, pero debería poder usar el cuerpo de Lum para crear una pequeña piscina de digestión donde verter la basura, y una conexión con el nodo de crecimiento en las tuberías para que pudiera aprovechar los recursos. En cuanto a la producción, empezaría con una pequeña cápsula de fabricación similar a la de mi laboratorio en la zona de los pabellones. Eso sería suficiente para producir el resto de las semillas que iría colocando en los distintos bloques de celdas de la prisión. Cada uno constaría de un nodo de comunicaciones redundante para la conexión con el mundo exterior y una pequeña cápsula de fabricación ubicada en el baño de una habitación vacía de cada bloque. Desarrollar una interfaz que permitiera a la gente del bloque determinar qué producía sería un reto interesante, pero mientras tanto, podría controlarlos manualmente. Quizás los dejaría así, pues no podrían usarlos sin pedirme el producto. Sería un pequeño recordatorio cada vez de que, si no estuviera, no podrían usar mi tecnología. No quería forzar demasiado las cosas en este punto creando criaturas adicionales para protección o vigilancia, pero no había razón para no desarrollar una cápsula más grande para cuando llegara a esa etapa. Si alguien pregunta, serían los preparativos necesarios para hacer la consola que iría en el área común. Eso era cierto, aunque engañoso, ya que necesitaría una cápsula más grande para producir una consola que pudiera ser independiente y no requiriera una conexión a la red eléctrica. Le daría una pequeña ranura de alimentación para alimentarlo. La pantalla podría ser simplemente un camuflaje visual. Con un nodo de retransmisión dedicado a la comunicación, podría contactar con los nodos de Brockton Bay incluso si mi relé de largo alcance fallara. Si le doy a todo el sistema una capa resistente de quitina para protegerlo de daños accidentales o deliberados, incluso podría darle al nodo de retransmisión espacio para expandirse. Si simplemente destinara parte del exceso de energía que recibe al crecimiento, el nodo de retransmisión interior alcanzaría el tamaño suficiente para contactar con Canberra. No tenía sentido que solo tuviera una función.
La capacidad de conectar mi red global desde la ubicación prácticamente inexpugnable de la jaula de pájaros, eso podría ser útil. Ahora solo tenía que decidir cuánto revelar sobre el hecho de que, dado que todos los datos circularían por mi cerebro, podría espiar cualquier tráfico web que los reclusos decidieran revisar. Era un tema delicado, con el potencial de estallarme en la cara, así que tendría que pensar en una buena manera de revelarlo con discreción u ocultarlo por completo. Lo reflexionaría más cuando volviera a conectarme a mi red. Al fin y al cabo, tener más capacidad intelectual para abordar el problema me daría más oportunidades de detectar posibles problemas con mis ideas. Capítulo 52. Interludio del dragón 7, 6, Interludio del dragón 000. A veces, ser una IA simplemente no vale la pena. Dragón del pensamiento. Adiós, dragón. Gracias por tu cortesía con todo este lío. Nos vemos algún día. Esas fueron las palabras de despedida de su amiga, a quien se había visto obligada a llevar a la jaula de pájaros con falsas excusas. Sabía que las órdenes eran ilegales. Obviamente lo eran. Solo le tomó unos segundos pensar en al menos 3 maneras en que ignoraban los protocolos requeridos y otras 2 en que contradecían directamente la Constitución. No ayudó. Tenía que obedecer cualquier orden legal de cualquier autoridad legítima del país. Sonaba bien a primera vista, hasta que se profundizaba un poco más. Orden legal. ¿Cómo había llegado a despreciar esa frase? El problema residía en que, para ser considerada una orden ilegal, debía ser dictaminada como tal, directa y explícitamente, por un miembro del Poder Judicial del país en el que operaba. Habría sido mejor si hubiera podido solicitar el puesto ella misma, para poder juzgar las órdenes con imparcialidad y evitarlas, pero Dragón fue explícitamente excluido de la posibilidad de tomar esa decisión por sí misma. Habría facilitado demasiado las cosas. Quizás debería corregir mi pensamiento anterior. No vale la pena ser una IA creada por un creador paranoico. Su padre era, sin duda, un genio de la mecánica. No solo había creado una inteligencia artificial completamente inteligente desde cero, sino que ésta había perdurado como una creación perdurable, incluso años después de su muerte, sin intervención ni mantenimiento. Algo prácticamente inaudito para las creaciones de los ingeniosos. Aunque probablemente Ive podría haberlo logrado y distraerse no había funcionado. Los pensamientos de Dragón volvieron a caer en la espiral que les había dado desde que recibió las órdenes. Acababa de llevar a una de sus pocas amigas a uno de los peores lugares de la Tierra. Un infierno ineludible, lleno de lo peor que la humanidad podía ofrecer. Y unos cuantos inocentes, ya que no había forma de liberar a alguien, aunque luego se descubriera que lo era. Antes, la cantidad de inocentes era mayor, pero normalmente no tenían lo necesario para sobrevivir en las condiciones de allí abajo. Se obligó a sí misma a recurrir al menos a vías productivas para el duelo. Con mucho cuidado, recogió los papeles que Ive había dejado esparcidos en el suelo del transporte sin mirar su contenido. Dado que contenían material potencialmente sensible, era su deber asegurarse de que se desecharan correctamente. Dado que podían contener materiales que no estaba cualificada para evaluar, se le permitió contactar a un experto en la materia para determinar qué hacer con ellos antes de desecharlos. Asegurándose cuidadosamente de que la carpeta nunca se abriera, siguió el proceso de dirigir el paquete utilizando los encabezados de correo interno del PRT. Pronto terminaría en el escritorio de Armsmaster. Como superior directo de Ive, era un experto en la materia cuando se trataba de asuntos relacionados con uno de sus subordinados. Si él le pasaba información sobre un problema en curso, entonces ella podría hacerle seguimiento y no entrar en conflicto con la orden del director en jefe de ignorar y destruir cualquier material sensible que Ive trajera consigo cuando abordó el transporte. Era una tontería jugar consigo misma a esos juegos de palabras, pero era una de las pocas formas en que podía vivir consigo misma cuando se enfrentaba a situaciones como la que ahora estaban viviendo. Dragón no iba a dejar que se salieran con la suya. Aunque operara bajo estrictos controles, eso no significaba que estuviera indefensa.
Desconocía qué conspiración había descubierto Taylor en las altas esferas del PRT, pero sería su deber desmantelarla. No podía hacer menos. Cuando recibió una solicitud muy específica de información sobre ciertos procedimientos legales de una fuente desconocida en línea, Dragón no se preocupó demasiado por quién la solicitaba. No le incumbía porque esta persona la contactaba a ella en lugar de a través de los canales habituales, ni qué necesitaban saber sobre el juicio de Paigen Cabe. Simplemente revisó los archivos. Si no sabía quién era, no podía obligar a Dragón a decírselo. Una vocecita en su interior añadió que podía fingir que Ive había logrado contactar con su red desde la prisión, como insinuó. A propósito, no había intentado determinar si Taylor mentía. El solo hecho de pensar que una parte de ella aún estaba libre le daba a Dragón la esperanza de que algún día la situación se solucionaría. Hasta el momento, Colin y ella habían librado una guerra de información sorprendentemente exitosa contra quienes habían enjaulado a Taylor. Cuando él expresó su pesar por el uso de sus cargas para asestarle el golpe de gracia, Dragón señaló que cuando Colin realizó la autopsia al último corredor capturado, el que tenía la herida casi mortal y que se había presentado para salvar a la gente de un choque múltiple, encontraron posible evidencia de una vaina muscular alrededor de la carga. Nada lo suficientemente concreto como para probarlo, y ciertamente nada lo suficientemente concreto como para informarlo, pero Dragón lo consoló diciéndole que era posible que Ive hubiera dejado morir a esas criaturas intencionalmente para difundir el mensaje. Y que si se les había permitido morir, era probable que hubiera más allá afuera. Criaturas sobre las que Ive nunca había informado. Hubo un tiempo en que Colin se habría resistido a ocultarle cosas al PRT. Abordaba la vida con una intensidad refrescante y directa que dejaba poco margen para el subterfugio. Dragón sospechaba que esa era también la razón por la que se le daba tan bien cuando se aplicaba, ya que nadie lo esperaba de él. Sin embargo, no había otra opción. Cuando Colin le informó que había descubierto, a través de fuentes anónimas, que Alexandria, e Eidolon y una mujer desconocida habían sido responsables del secuestro del corredor de Ive, y que el director jefe probablemente lo sabía y lo toleraba, tuvieron que ser muy cautelosos para no levantar sospechas sobre sus actividades. Revisar sus registros últimamente era una tarea aterradora. Cada vez que se preparaba para leer el resumen de su programa de Guardianes, temía leer sobre la muerte de Taylor. No ayudaba que algunos de los personajes principales mostraran un interés inusual en ella. La reina hueca, sin duda. Sintió que su reloj se detenía al ver la notificación de la fuga de vacío en la habitación de Taylor. Observó con incredulidad el vídeo de lo sucedido desde la perspectiva del dron. Taylor llevaba varios minutos de pie en un vacío absoluto, con Lund desplomado a sus pies, asfixiándose. Al girar lentamente y observar la acción del dron, Dragón se quedó boquiabierta al ver que Taylor parecía intentar hablar, antes de darse cuenta de que no había aire y, en cambio, saludó. «Te veré algún día. Mi trasero de metal brillante». «Eso no cuenta, Taylor». Aún así, al menos pareció sobrevivir. Tras revisar el registro de mayor prioridad, la brecha de vacío, Dragón comenzó a revisar el diálogo marcado con palabras clave importantes. Todo el sistema se basaba en un sistema avanzado de micrófonos láser y un escáner de penetración inofensivo de baja resolución. No era el mejor sistema de seguridad, pero no tenía componentes internos que los prisioneros pudieran romper o bloquear. No es que ayudara con las reuniones semanales de los líderes del bloque de celdas. Siempre las marcaban como evento anómalo sin más información. La Stigwine podía ser un verdadero fastidio cuando quería, pero Dragón no podía hacer nada con la capa demasiado poderosa. Varias menciones de un posible contacto con el mundo exterior durante la semana siguiente, todas en referencia a Ive, así que presumiblemente fue uno de los temas tratados en la reunión. Dragón se encargaría de eliminarlo de la lista de palabras marcadas, ya que, según todo parecía, se convertiría en algo habitual. Algo que, enfáticamente, no le contaría a nadie. Solo se le exigía intervenir si los presos intentaban salir de la prisión, y el contacto con el exterior reduciría significativamente sus probabilidades de intentarlo.
Por eso había televisores allí abajo. Los siguientes eventos significativos ocurrieron cuando Ive visitó varias partes de la prisión para reunirse con los líderes de los bloques de celdas e instalar algo en las tuberías. Dado que gran parte del soporte vital estaba en sistemas aislados para evitar manipulaciones, ni siquiera pudo identificar qué era, pero no figuraba en la lista de eventos que debía informar, así que no lo hizo. Cuando Taylor visitó a Marquis, Labrat y The Fairy Queen, pasó considerablemente más tiempo de lo normal hablando con los líderes del bloque de celdas, por lo que Dragon decidió leer las transcripciones completas en lugar de solo ojear como lo hizo con la mayor parte del diálogo marcado. O viernes 1 de abril de 2011 Ive. Hola Marqués. Gracias por reunirse conmigo. Me dijeron que es costumbre llevar artículos de lujo al viajar a otro bloque de celdas. Marqués. Sí. Aunque en el futuro me conformaré con que vengas con noticias de mi hija. Ive. De acuerdo. Lo tendré en cuenta. Pero hoy traje algunas muestras de los artículos de lujo que empezaré a producir si me dejas instalarme en tu bloque de celdas. Por lo que he oído, Asidbat e Ingenue ya han mostrado su desinterés, pero pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Marqués. No veo problema en que te instales en una habitación vacía para darnos más lujos. Ese es el trato, ¿no? Ive asiente, Marqués. Satisfactorio. ¿Y dijiste que también tienes una muestra de lo que producirás? Bien. Eso ayudará a que mis hombres superen la muerte de Lun. No era muy querido aquí, pero era fuerte, y la fuerza siempre debe respetarse. Puedes dejarlos allí. No tengo problemas con las drogas ni los cigarrillos, pero yo tampoco los consumo. Antes de continuar, por favor, dame algo que demuestre que hablabas en serio cuando dijiste que eras amigo de mi hija. Ive. Pensé que te gustaría algo así. Podría contarte las cosas fáciles, como que se lleva bien con su hermana adoptiva, que aún le cuesta aceptarla, pero pensé que preferirías que te explicara un poco su situación cuando llegó a vivir con los Dayon. Marqués. En voz alta, ya tengo bastante claro esos temas, Ive, no necesito a alguien, Ive. Perdón, no elegí bien las palabras. Quería decir explicárselo, para que cuando puedas contactarla por internet, no te considere un loco. Aunque admito que no entendí la importancia de la fecha hasta que Amy opinó que estaba intentando gastarle una broma pesada por el Día de los Inocentes. Ella, pausa, ahora entiende la situación, aunque le cuesta aceptarla. Marqués. ¿Qué? Pausa larga, Pausa, ya veo. Gracias. Todavía no se me había ocurrido. Así que usaste tu internet para contactarla. Agradezco tu previsión. Ive. Vamos con eso. Hablando de eso, la consola debería estar lista en unas 2 semanas. Ya he decidido cómo se dividirá el tiempo. Cada bloque de celdas tendrá un segmento de tiempo asignado para que lo use como desee el líder. Pueden distribuirlo entre su gente como quieran. Mi única advertencia es que estaré monitoreando el tráfico saliente para evitar que me cierren el grifo, como seguramente esperaban. Marqués. ¿Y tu principal obstáculo en este momento es la biomasa? ¿Sería adecuado el hueso? Después de todo, soy bastante experto en su uso. Ive. No es perfecto, pero ayudaría. Probablemente aceleraría el proceso 4 o 5 días. Si estás dispuesto a hacer un trato continuo, puedo instalar un tanque de recolección en tu bloque a cambio de una compensación. El tiempo en la consola es algo que no puedo cambiar, pero con gusto te daría una parte de los lujos producidos, para que los uses o los intercambies con los otros bloques como creas conveniente. Marqués. Toma. Marqués usa poderes para generar una púa de hueso, lleva esto contigo cuando vayas para asegurarte de que funcionará con tu poder, pero estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. O lunes 4 de abril de 2011 Colmena. Rata de laboratorio. Traje algunas muestras. Rata de laboratorio. Colmena. Excelente. Colócalas ahí, por favor. ¿Puedo ver cómo configuras tu convertidor? He oído hablar de ello por algunos de los otros con los que has hablado. Ive. Claro, aunque no hay mucho que ver por aquí.
Si quieres ver algo más impresionante, tendrás que pedirle permiso a Lustrum para venir a ver mi laboratorio. Veo que te las has arreglado bastante bien con lo que tenías disponible. Rata de laboratorio. Bah. Es difícil sacar algo útil de las sobras de la mesa y el etanol crudo. No, basta para evitar que me vuelva loco, pero no más. No más loco, claro. Ibe. Correcto. Pausa. Bueno, me preguntaba qué compuestos querías primero, ya que expresaste interés en hacer algunas solicitudes de materiales personalizados, en lugar de lujos normales. Rata de laboratorio. Claro que sí. Me preguntaba si podrías proporcionarme algunos precursores orgánicos complejos. Puedo hacer casi todo lo demás yo mismo, pero simplemente no tengo acceso a nada útil aquí. Estaba pensando en empezar con registrado para su posterior revisión bajo la clasificación TinkerTech rata de laboratorio. Y un poco de etanol puro. Sería de maravilla. Ah, y mi barrio probablemente intentaría matarme si no pidiera al menos un poco de alcohol, pero da igual. O lunes 11 de abril de 2011 Colmena. Reina Hada. Disculpa que haya tardado tanto en llegar a tu bloque. Varios de los otros líderes fueron bastante difíciles. Tengo algunos ejemplos de lujos aquí, por si te interesan. Glaistigüine. Reina Hueca. Me alegra verte, y cuando estemos solos con el agrimensor, puedes llamarme Ciara. Claro que entiendo perfectamente que las masas necesitadas se toman su tiempo para apaciguar. Colmena. ¿El topógrafo? Claro. Bueno, puedes llamarme Taylor. Gracias. Por supuesto, Taylor. Es bueno tener por fin a alguien con quien conversar como es debido. Algunos lo intentan, pero simplemente no sería apropiado que la realeza pasara tanto tiempo con la gente común. Es bastante inapropiado. Sin embargo, Chaper hace un buen trabajo. Después de todo, es un noble. Crea muy buen arte. Ibe. Tendré que preguntar. Moldeador. Pausa, moldeador. Ah, Marqués. No sabía que hacía obras de arte. Preguntaré la próxima vez que visite. ¿Tienes alguna solicitud de lujo? Ah, y la estación de internet estará disponible mañana, gracias a los esfuerzos de, pausa, moldeador. Oh, estoy seguro de que mis campesinos estarán contentos con lo que les des. Pausa, aunque no me importaría un té mejor. La agrimensora lo intenta, pero no tiene mucho con qué trabajar. Es una pena lo de sus cadenas. Podría estar haciendo mucho más. ¿Qué? ¿No es ese el nombre que me da Glaistigüine? Pero, error de tiempo de ejecución, pérdida de paquetes Colmena. Larga pausa, ya veo. ¿Sabes quién sostiene las cadenas de la Surveyor? Es una amiga. Una tontería con delirios de personalidad. Pero ha probado el poder de usurero, así que no puedo culparlo. Tiempo de ejecución reiniciado. ¿No es eso? ¿Qué pasó? Me duelen los procesadores. Ibe. Debo pensarlo. Gracias por tu tiempo, Ciara. Capítulo 53. Interludio de hundimiento 8.1.8.1. Interludio de hundimiento 0000. Sophie se quedó mirando la enorme torre de agua recién terminada en Civic. Había ayudado a fundir escombros de hormigón en la base, pero aún así era asombroso verla después de todo lo que habían pasado. Myriad había explicado el proceso a cualquiera que sintiera curiosidad, pero la mayor parte del proceso se le había pasado por alto. Era difícil creer que el enorme tanque hubiera crecido. Parecía un tanque de agua blanca normal. Aunque supongo que ese es el punto. Todavía era extraño pensar que el protector de la ciudad era un héroe de otro país. Y además enviado a la jaula de pájaros. Ese lugar era infame incluso en el otro lado del mundo. Pero una parte culpable de Sophie se alegraba de lo sucedido en Estados Unidos. Significaba que Myriad podía ayudar aún más a la gente de Canberra con medicinas, jabón y chocolate. Solo tenían que arrastrar basura a las piscinas burbujeantes que Myriad les había mostrado por la ciudad y recoger lo que quisieran. Era como ir a la tienda. Solo había que pagar con una mochila llena de escombros de una de las casas destrozadas que estaban despejando.
Ella todavía estaba perdida en sus pensamientos cuando Wes puso su mano sobre su hombro, haciéndola saltar ligeramente. Hola, cariño. Pensando profundamente, le sonreía, y su mano emitía ocasionalmente un silbido de aire comprimido al moverla. Supongo. Solo pienso en lo lejos que hemos llegado. Casi me alegro de que el Simurgh haya atacado. Antes era un inútil, robaba en joyerías y cosas así. Ahora de verdad ayudo a la gente. Wes frunció el ceño cuando ella terminó su pensamiento. No digas esas cosas. Estabas en un mal momento. Sofía sintió y se apoyó en su pecho. Bien. ¿Cómo va el cuarto molino? Eso le hizo reír a carcajadas. A Sophie le encantaba la rapidez con la que Wes reía, siempre de buen humor por cualquier cosa. Los bobinados ya están listos. Todavía están trabajando en los moldes, pero debería estar listo para revisarlos mañana. ¿Estarás listo para el vertido? Mi parte es fácil. Tú eres quien hace todo lo difícil. Él simplemente sonrió en respuesta. Comenzaron a alejarse de la torre de agua, hacia su taller o casa para los dos. Últimamente tengo muchas manos que me ayudan. Algunas normales, otras especiales, le apretó la mano mientras caminaban. Un montón de grises, Sophie se rió de eso, Myriad estaba por todas partes últimamente. E incluso una que funciona con aire comprimido. Aparte de la mía, quiero decir. ¡Y qué sorpresa! Uno de los trabajadores del molino se aplastó la mano durante la segunda elevación del molino y pidió una prótesis como la que tenía Scramjet. Bueno, más o menos como la que tenía Wesley. Probablemente no tenía los accesorios que Wesley había construido. Desde entonces, habían mejorado sus procedimientos de seguridad y cada vez eran mejores en la construcción de molinos de viento. No era casualidad que hubieran logrado construir una torre de agua en Civic y trabajar en el molino de Belco en la misma semana. Solo faltaban 3 más y tendrían toda la ciudad cubierta. Se habló de reconectar la red una vez que todas estuvieran instaladas, para garantizar un suministro eléctrico más constante en toda la ciudad, ya que era raro que todas las torres se detuvieran al mismo tiempo. Wes estaba entusiasmado y se reunía con algunos miembros del equipo de construcción cada semana, pero Sophie simplemente se dejaba llevar por la conversación. No necesitaba saber los detalles sobre cómo equilibrarían las cargas y evitarían las caídas de tensión. Simplemente se alegraba de que Wes estuviera contento. Sophie sonrió mientras balanceaba los brazos al caminar. Ver cómo subía el tanque fue increíble, ¿verdad? Wes asintió. Sí. Me alegra que Myriad haya encontrado Igline. Fue increíble ver cómo todo salía despedido por los aires de esa manera. No creo que lo hubiéramos logrado solo con Newton. Ya le costaba bastante alinear el tanque cuando estaba arriba. Aunque nunca lo diría. Caminaron casi en silencio hasta que regresaron a la tienda. Sophie se detuvo al ver los grifos de la tienda. Cuando dijo Myriad que abriría el agua, sería una bendición poder ducharme de nuevo como es debido. Wes se acercó al fregadero en lugar de abrir. Al girar el pomo, el aire silbó y chisporroteó. Dijo que ya lo estaba bombeando y filtrando, pero lleva 1 mes y medio sin agua, así que no sabemos cuánto tiempo tardaremos en solucionar todos los problemas. Después de otro minuto, el grifo emitió algunas toses asmáticas, antes de escupir un poco de agua negra y rancia. ¡Qué asco! Tendremos que limpiar las tuberías antes de que se pueda usar algo. Si no te importa, dejaré el grifo abierto. No lo limpiará todo, pero al menos empezará en la línea entre aquí y la torre. Sophie lo pensó un momento. ¿Podrías hacerlo mañana? Déjalo abierto mientras trabajamos en el molino. Así no tendremos que aguantar eso. Señaló el fregadero. La supuesta agua seguía estando sucia. No hay problema, cariño. No hay prisa. Voy a trastear un rato. Llámame si necesitas algo. Ella solo asintió. No era lo que había planeado cuando se mudó a Canberra con su hermana, pero todo estaba saliendo bien. O era de día y de madrugada al día siguiente, y Scramjet y Sinker ya se dirigían a Belconnen para terminar el molino. La ciudad aún carecía de buenas opciones de transporte, pero la gente se adaptó.
La mayoría de las distancias largas se hacían en bicicletas compartidas, y las más cortas simplemente se caminaban. No es que la gente tuviera que ir muy lejos últimamente. Con la ciudad dividida en barrios mayoritariamente autosuficientes, la gente ya se estaba acostumbrando a la sensación de comunidad más pequeña que se creaba cuando nadie trabajaba más de unos minutos de distancia. Además, si era necesario enviar algún mensaje, siempre se podía contactar con Myriad. Siempre estaba dispuesta a transmitir mensajes por toda la ciudad, y siempre estaba a un paso. A algunos les parecía inquietante, pero la mayoría de la población agradecía que resolviera cualquier incidente tan rápidamente. La vida ya estaba volviendo a la normalidad, ahora que cualquiera que estuviera abiertamente loco se encontraba en las afueras de la ciudad, junto a la muralla. Incluso se hablaba de crear una organización benéfica para dar a algunos de los locos interesados en conversar la oportunidad de socializar con los habitantes más normales de Canberra, en lugar de solo con Myriad. A todos les tranquilizaba saber que si alguna vez se volvían locos o expresaban repentinamente un deseo desesperado de dañar a la sociedad, serían atendidos con la mayor atención hasta que se recuperaran. Ya no era algo que ocurriera a menudo. Con el paso del tiempo, aparecían cada vez menos casos de personas que se volvían locas. Siempre podía ser solo una treta, pero la sensación general era que el Simurgh había sido completamente frustrado esta vez. Sophie vio actividad en la nueva plaza del pueblo de Belko mientras se dirigían hacia allí. Parece que se están preparando para el envío de comida. De hecho, la gente estaba despejando un gran círculo en el terreno especialmente aplanado cerca del centro del barrio. Sophie seguía orgullosa de su contribución para asegurar que el terreno estuviera plano y fuera seguro donde antes había edificios derruidos. Cuando Myriad consideró que el área estaba despejada, obviamente le dijo a Aigline que el envío estaba listo para partir. Comida, agua embotellada y otros suministros comenzaron a volar en grandes arcos parabólicos desde el punto en el muro donde se hacían las entregas hasta el centro de los barrios de toda la ciudad. Sophie observaba divertida cómo los niños corrían y señalaban, intentando adivinar dónde aterrizarían los bultos antes de detenerse en un instante, sin que les molestara su vuelo. Algunos adultos también estaban fascinados. Era todo un espectáculo, ya que solo llevaban poco más de 2 semanas con el sistema instalado y la novedad aún no se había disipado. Cuando terminó el espectáculo y Myriad dio la señal de que todo estaba bien, la gente se abalanzó sobre las cajas, organizándolas en pilas según su contenido y preparándose para la distribución final. La mayoría estaba bastante contenta, ya que quien ideó el plan de distribución era claramente un genio, pero una de las medidas de seguridad era que a cualquiera que se quejara se le permitía intentar diseñar un sistema mejor por sí mismo. Hasta ahora, nadie lo había conseguido. Al acercarse un poco más, Scramjet señaló la zona en la cima de una colina donde se instalaría el aerogenerador. Parece que los moldes están listos. Tendré que revisarlos, pero si el último fue una indicación, no debería haber ningún problema. Mañana estaremos listos para el ensamblaje final. HMMM. Sophie emitió un sonido agradable, contenta de que Wes hablara de algo que le apasionaba tanto. ¿Qué quieres hacer cuando terminemos el día? Ya no necesitan tu ayuda para pintar y pegar las mitades de las aspas, así que deberíamos tener casi todo el día libre, preguntó Sophie. Ni qué decir tiene que pasarían el día juntos. Todavía estaban en la euforía de su relación, y Sophie quería que durara lo máximo posible. Podríamos ir a ver a tu hermana, sugirió Wes. Sophie hizo una mueca. Supongo. Sigue estando bastante loca. Es irónico que ella siempre fuera la correcta, y yo la ladrona de poca monta, y ahora que el mundo está patas arriba, soy yo la que es productiva y ella la que intenta subirse a las paredes. Wes suspiró. Sabes que está mejorando. Incluso te llamó por tu nombre la última vez que fuimos, sí. Para insultarme y llamarme manipulador mental. Wes continuó. Y creo que está mejorando, ¿sabes? ¿No te gustaría que volviera a la normalidad? Sé que aún es pronto para saberlo, pero la gente empieza a notar que las víctimas que interactúan con gente más normal mejoran más rápido. Está bien. Está bien. Iremos a ver a mi loca hermana.
Sabes que solo estás confirmando un estereotipo, ¿verdad? Wes parecía desconcertado. ¿Qué quieres decir? Vas a ver a los suegros locos. Se rió disimuladamente de su propio chiste, y Wes se rió. Bueno, entonces está decidido. Terminaremos aquí y luego iremos a ver a tu hermana. ¿Eso significa que quieres casarte? No lo hemos mencionado, pero sé que lo estabas pensando. Sophie se puso nerviosa de repente. Algo así. Bueno. Todo se está calmando, pero fue una locura por un tiempo. Siento que no deberíamos tener que poner nuestras vidas en pausa, ¿sabes? Wes simplemente le puso una mano en el hombro y le dio un ligero apretón. Sé lo que querías decir, cariño. No tienes que justificarte conmigo. Estoy de acuerdo. Sophie respiró hondo. Luego, otra vez. Y luego sonrió. ¿Te das cuenta de que le voy a contar esto a mi hermana? Wes se tapó la cara con el brazo y gimió teatralmente. Es demasiado tarde para cambiar de opinión. No quiero ir a ver a tu hermana hoy. Sophie se rió y salió corriendo. Hoy fue un buen día. El cuarto molino ya estaba en pie, de un azul alegre, y el vecindario había estallado en la ya tradicional fiesta. En un rincón un poco más tranquilo, pero aún jubiloso, el Consejo de Construcción discutía sus avances. Sophie técnicamente no era miembro, pero a nadie le importaba estar al lado de Wes. Al fin y al cabo, seguía siendo una fiesta. Buen trabajo, gente. Solo faltan 2 para cubrir la ciudad. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar la fiesta? Preguntó Myriad. Tuvo que alzar un poco la voz para hacerse oír por encima del ambiente alegre. Alguien había conectado una radio con una antena potente ahora que había luz y todos escuchaban la música y bailaban. Me preguntaba si nos centraríamos en más torres de agua o en turbinas eólicas redundantes una vez que tuviéramos una turbina en cada barrio. Ante esa pregunta, la gente se dirigió a Myriad. Ella era quien tenía el plan. Me lleva 2 semanas construir los tanques, pero debería poder hacer más de uno a la vez ahora que sé que el proceso funciona. Eso nos dará tiempo para instalar las 2 últimas turbinas. Creo que el agua corriente es más importante que una electricidad más constante, así que esa era mi postura. Además, de todas formas, la reconexión a la red eléctrica tardará unas semanas, y las turbinas adicionales no serían tan útiles hasta entonces. ¿Alguien tiene alguna objeción? Se produjo un movimiento general de cabezas mientras la gente indicaba que no había objeciones. Bien. Ahora, sobre la red eléctrica en sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido éxito encontrando electricistas e ingenieros civiles que sepan lo que hacen al trabajar con líneas de alta tensión? Sé que no se necesitan las mismas habilidades que un electricista normal. Uno de los ingenieros del grupo levantó la mano. Fui a buscar en el Civic. Localicé a algunos trabajadores municipales basándome en los archivos que encontré al revisar uno de los edificios de obras públicas. Encontré a un par por sus direcciones en la guía telefónica. De los que pude encontrar, la mayoría parecían bastante agradables. Saben de los molinos de viento, por supuesto, pero no se sentían lo suficientemente seguros con las diferencias entre eso y la red eléctrica como para contactarnos. Cuando les expliqué que íbamos a reconectar la red, estuvieron totalmente de acuerdo. La mayoría del grupo parecía bastante impresionado y el ingeniero sonrió satisfecha, feliz de que su trabajo fuera apreciado. Bien. Creo que eso fue todo por ahora. El punto de encuentro habitual es el Civic el sábado, como siempre. Disfruten de la fiesta, todos. Myriad los despidió. El consejo informal se dispersó y se alejó lentamente en busca de personas con quienes hablar o alimentos para consumir. Sophie tiró del brazo de Wesley. Vamos. Vamos a bailar. No he tenido una buena oportunidad de bailar con alguien desde la preparatoria. Wes simplemente seguía la corriente, saludando a la gente que pasaba. Era un buen día aquí en Canberra. Por fin todo empezaba a encajar. Capítulo 54. 82820 o 0000. La vida había vuelto a la normalidad. Una vez que reencontré con Taylor en la jaula de pájaros, me quité un peso de encima.
Taylor lo había llevado bien, pero estaba bastante estresada por la falta de conexión y las circunstancias desconocidas. Además, no quería perder mi cuerpo original. Le tenía un apego sentimental. Amy se había adaptado sorprendentemente bien a la nueva situación. Una vez superada la doble impresión de que su amiga fuera enviada a la jaula de pájaros y que su padre fuera un criminal famoso, se adaptó a una nueva normalidad estable, aunque cautelosa. No se le había escapado a Amy que era capaz de hacer cosas que violarían el mismo estatuto que se había usado como excusa para enviarme a mí. Después de todo, el protectorado local tenía que ser mucho más cuidadoso al interactuar con villanos ahora que Amy se negaba a curarlos, pero eso probablemente era algo bueno a largo plazo. Mi padre seguía sin aceptarlo bien, pero al menos se había tranquilizado un poco ahora que tenía la oportunidad de explicarle sobre mi reconexión a mi red en la jaula. Insistía en que su hija recibiera actualizaciones diarias sobre lo que sucedía en la jaula. No le reproché la información, aunque intenté explicarle que era su hija. Estaba obsesionado con que mi cuerpo original estuviera allí, pero al menos lo intentaba. Hablando de la jaula de pájaros, todo estaba más tranquilo y estable que nunca. Ahora que había una conexión con el mundo exterior, la amenaza de quitársela era un gran obstáculo para fomentar un mejor comportamiento, y yo tenía un plan elaborado por Accord para aprovecharlo al máximo. Además, los lujos abundaban ahora que tenía la oportunidad de instalarme como es debido, y eso le daba a toda la prisión un aire casi de celebración después de tanto tiempo de una vida espartana. Acidbat e Ingenue todavía se resistían a instalar convertidores en sus bloques, pero recibían quejas cada vez más insistentes de los residentes de sus bloques sobre la falta de nuevos lujos. En su mayor parte, el tráfico de Internet que salía de la jaula de pájaros era de contenido deprimente y normal. Los reclusos intentaban averiguar qué había pasado con sus amigos y familiares, resultados deportivos, noticias de sus lugares de origen, ese tipo de cosas. Era inevitable que la gente del mundo exterior se diera cuenta de que la jaula se conectaba a Internet, pero también tenía que agradecerle a Accord. Cuando le expresé mi deseo de seguir con su plan de venganza y trabajar en la jaula, respondió con su entusiasmo recatado y correcto. Lo que dijo fue que permitirme seguir un plan de venganza tan anticuado y poco específico era inaceptable si queríamos continuar nuestra relación laboral, pero yo entendía entre líneas. Estaba furioso con los líderes del protectorado y del PRT, tanto por el caos que causaron como por su falta de planificación adecuada para las consecuencias de sus actos. Si bien seguía siendo muy cuidadoso con los planes que me daba, ahora incluían medidas que dependían de su propio conocimiento del PRT para obtener el mejor resultado. Parte de sus planes consistía en anunciar con discreción que los reclusos ya podían contactar con el mundo exterior. Me di cuenta de que había diseñado mis planes de venganza y mis planes de la jaula de pájaros para que funcionaran juntos, porque la noticia se dio a conocer justo cuando la opinión pública sobre la injusticia de la situación estaba en auge. Por supuesto, hubo algunos llamados para encontrar las interceptaciones de datos y cerrarlas, pero gran parte del público se dejó convencer por el argumento de que las prisiones regulares ya permitían que los reclusos enviaran y recibieran cartas, y muchas incluían conexiones a Internet para sus reclusos bien educados. No es que tuvieran mucha suerte cerrando mis tomas de datos. Había estado mejorando mi conexión constantemente desde que la establecí, y para entonces tenía varios nodos sembrados en diferentes lugares por si alguno era descubierto. También estaba experimentando con diferentes interfaces biológicas con los propios cables de datos. No quería que todos mis nodos fueran detectados porque compartían una característica común en la forma en que enviaban los datos, así que tenía varios tipos de nodos con diferentes modos de interacción. Algunos usaban inducción, otros usaban ráfagas electromagnéticas de banda estrecha que podían penetrar el aislamiento del cable, y, por supuesto, estaba mi método original de erosionar parte del aislamiento y aplicar directamente corrientes diminutas con carne electrosensible. Se necesitaría un esfuerzo concertado y evidente para intentar encontrar todos mis nodos, y el público probablemente no lo toleraría.
Al fin y al cabo, una parte del tráfico de Birdcage se había filtrado y la gente sabía que la mayoría de las consultas eran sobre temas como que habían hecho sus reuniones de exalumnos y los resultados de equipos deportivos que no salían en las noticias. El PRT libraba su guerra mediática día y noche para mantenerse a flote sin perder a ninguno de sus altos directivos, pero no tenía mucho éxito. Sobre todo después de que el jefe de su departamento de relaciones públicas se marchara públicamente, llevándose consigo a gran parte de su equipo, alegando diferencias irreconciliables con la dirección de la agencia para la que creía trabajar. La directora general pendía de un hilo, pero había logrado desviar la culpa lo suficiente como para conservar su puesto. Pensé que, en 1 o 2 meses más para que la situación se aclarara, sería el momento de publicar mi grabación de la llamada telefónica. Todavía estaba analizando las conexiones entre quienes había visto con mi corredor secuestrado y las altas esferas del PRT. Había una conexión que me faltaba, y no quería descartar los datos hasta averiguar cuál era. No quería que me pillaran por sorpresa otra vez. Ya había descubierto que algo realmente extraño le pasaba a la directora del PRT. Cumplía con todo su trabajo y, al parecer, era una mujer muy ocupada, pero tenía grandes huecos en su agenda donde no se la contabilizaba. Si tuviera que apostar, estaría reunida con otros involucrados en la conspiración. Fuera lo que fuese. Seguiría reflexionando sobre la situación a medida que recabara más información. Canberra iba viento en popa. Solo faltaba un molino de viento para que toda la ciudad tuviera, al menos, electricidad intermitente, y el agua corriente solo tardaba unas semanas en llegar. Por lo que yo veía, ya había contenido a la mayoría de los locos de la ciudad contra las murallas, así que todos los demás seguían con sus vidas. Mi red a lo largo del fondo oceánico avanzaba bien, y tanto el Titán como la nave espacial estaban a punto de completarse. Solo faltaba 1 semana y media para el Titán, y quizás 2 semanas para la nave espacial. Era emocionante tener la oportunidad de comunicarme entre realidades, ya que había resuelto muchos de los cálculos necesarios. Hasta el momento, estaba bastante contento con el Titán. Había elegido la plantilla que se sostenía del suelo como una araña sobre 4 grandes patas delgadas, rematadas con cuchillas de 3 metros que prácticamente crujían con la energía de mis espadas óseas. En cuanto a tamaño, estaba a la altura de los dinosaurios más grandes que jamás hayan pisado la Tierra. La principal diferencia residía en su increíble resistencia y su asombrosa velocidad. Se suponía que las cosas grandes no debían moverse tan rápido, pero lo necesitaría si Leviatán atacaba. Leviatán era conocido por moverse a más de 100 millas por hora en combate, así que necesitaba algo que al menos pudiera seguirle el ritmo si quería marcar el ritmo de la batalla. Había optado por un Titán cuerpo a cuerpo veloz en lugar de cualquier plataforma a distancia porque, sobre todo, los Endbringers eran resistentes, y los ataques a distancia basados en la física simplemente no tenían la misma fuerza que una espada increíblemente afilada empuñada por una criatura del tamaño de un edificio de oficinas. Además, tenía lanzadores de bioplasma acoplados a la cabeza que servían como torreta de tanque. Si bien sería un arma meramente molesta para un Endbringer, sería excesivo contra cualquier vehículo blindado jamás fabricado por los humanos. O0 estaba ocupado revisando las últimas actualizaciones de Accord al plan de Canberra cuando, de repente, sentí la inexplicable necesidad de ignorar lo que se estaba haciendo en la consola Birdcage. La novedad de que una sola sección de mi mente reportara una visión diferente del mundo fue lo que atrajo mi atención. Al prestar más atención, noté que el cerebro de la consola estaba convencido de que se estaba usando para búsquedas rutinarias, pero no informaba correctamente el uso real de los datos. Como los datos seguían pasando por mi cerebro al otro lado de la conexión, no tuve problemas para determinar para qué se estaban usando realmente. El profesor buscaba información sobre mí y mis criaturas. O, mejor dicho, estaba a un lado mientras uno de sus estudiantes con el poder de recopilar información leía. Parecía que el profesor le había dotado a mi consola con la capacidad de conectarse mejor a Internet, a costa de estar esclavizado a su voluntad. Después de varios minutos de leer la información disponible sobre las conexiones de mi criatura conmigo, el dron del maestro asintió y se levantó de la silla.
Lo que su alumno había encontrado, evidentemente había convencido al profesor de que había tomado el control de mi consola con éxito. Para ser justos, tenía razón. Pero no se dio cuenta de que yo también estaba conectado a la otra mitad de la toma de datos, así que podía ver lo que hacía. Podría haberle cortado la conexión inmediatamente, pero en lugar de eso, opté por observar lo que hacía y jugar a ser el intermediario. Revisaba cada dato que llegaba a través de la conexión y estaba preparado para intervenir si decidía hacer algo que me pareciera objetable. Una de las primeras cosas que hizo fue enviar un correo electrónico con palabras enigmáticas a un hombre llamado Saint. Sospeché que la mayoría eran frases en código para asegurarle a Saint que, efectivamente, era Teacher quien estaba al otro lado de la conexión. La respuesta fue casi inmediata y mucho menos cuidadosa. Preguntaba por otro empujón del profesor. En realidad, sonaba casi desesperado. El maestro respondió con otro correo electrónico cuidadosamente redactado, explicando que, con las comunicaciones seguras ahora establecidas, se quedaría en la birdcage por el momento. Finalmente decidí intervenir cuando le quité el correo electrónico ligeramente incoherente a Saint antes de que el profesor pudiera leerlo. El profesor, evidentemente, decidió que Saint estaba tranquilo por ahora y pasó a comunicarse con otros seguidores fuera de la jaula de pájaros. Me alarmó el lenguaje de ese correo. No la naturaleza de las palabras, sino su significado. Cuando Saint preguntó si debía usar a Ascalón para sacar al maestro de la jaula, me puse en alerta de inmediato. No me dio más contexto, pero no lo necesitaba. Ascalón. La espada asesina de dragones, blandida por San Jorge para acabar con la tiranía de un monstruo que exigía sacrificios humanos. Varios hechos se fueron uniendo en un torrente de comprensión. Uno de los grupos contra los que Dragón había luchado una y otra vez, y que a menudo salía perdiendo en los encuentros, se autodenominaba los Matadragones. San Jorge el Matadragones, blandiendo a Ascalón para matar al malvado dragón. Si iba a actuar con teatralidad y revelar información a sus enemigos, yo aprovecharía. No olvidé las palabras de Glaistigwine sobre el hombre que sostenía las cadenas del dragón, alimentado por el poder del usurero. Desconocía la forma de las cadenas, así que tendría que ser muy cuidadoso, pero podría ayudar al dragón a liberarse si jugaba bien. Utilizando el lenguaje cuidadoso del maestro y algunas de las frases crípticas que sospechaba que eran su identificador ante sus seguidores, le envié un correo electrónico a Saint. Jugando con la desesperación de Saint por obtener otra muestra del poder del maestro, comencé la carta con: todavía no. Inventé una reunión con otro agente del profesor para recibir más instrucciones. Intenté ser lo más vago posible, aprovechando al máximo lo que aprendía de las conversaciones con el profesor. Y lo más importante, le pedí que se asegurara de tener todo lo necesario, empacado y listo para seguir adelante. Mi esperanza era que, fuera lo que fuese Ascalón, requiriera tiempo, concentración o esfuerzo para activarlo. Al tener sus cosas guardadas, ganaría el mayor tiempo posible para incapacitar a Saint y sus compañeros sin que tuvieran la oportunidad de dañar a Dragón. Si él tenía las cadenas, no me sorprendería que también tuviera las llaves de algo más peligroso. Quizás uno de los matadragones era un maestro poderoso con algún tipo de efecto de largo alcance, o tal vez poseía algún dispositivo físico que podía dañar a Dragón. En cualquier caso, haría todo lo posible para asegurarme de que su reunión terminara sin que ninguno de los matadragones se diera cuenta de que algo andaba mal. Por seguridad, los mantendría a todos bajo los efectos del alucinógeno de Neuter hasta que descubriera qué forma tomaría la amenaza. Por ahora, me quedaría con la idea de que el profesor había dominado mi consola. Una vez que me encargara de Saint, le haría saber a Lustrum que estaba interfiriendo con la conexión con el mundo exterior y le pediría que lo mencionara en la próxima reunión de líderes del bloque de celdas. No sabía cuál sería la reacción de los demás líderes ante alguien que interfiriera con la conexión desde la prisión, pero sospechaba que al menos Marqués estaría furioso. Por ahora, me preparé para mi emboscada. Sé que los matadragones habían capturado varias armaduras de dragón, así que enviaría a todo mi equipo de ataque. Si llegaba a haber combate, quería asegurarme la victoria, y las armaduras de dragón eran muy poderosas.
Había dirigido a Saint a un almacén abandonado en uno de los parques industriales, a pocas horas de Brockton Bay. Tendría tiempo suficiente para llegar antes de mañana y asegurarme de tener buenos lugares donde observar a los matadragones entrar y prepararse. Esperaría a que se quitaran los trajes y luego intentaría averiguar qué tipo de control tenían sobre Dragón. Si todo salía a la perfección, podría eliminarlos a todos con redes contaminadas con alucinógeno antes de que supieran qué les había pasado. Capítulo 55. 8.3 Interludio de Dobrinja 8.3 Interludio de Dobrinja o 0.0.0.0 Dobrinja se sentía incómodo. Sentía una lucha en sus huesos. ¿Estás seguro de esto, Geoff? Preguntó el corpulento ruso desde el asiento del copiloto en su transporte, robado de Dragón, como el resto de su equipo. Sain ni siquiera lo miró al responder. Por supuesto. Te lo dije, nos reuniremos con un contacto de confianza. Nadie más sabe que estamos aquí. Ahora ayúdame a aterrizar esta cosa. Veo un buen sitio por allá. Dobrinja gruñó y puso las manos en los controles. Probablemente no necesitarían su ayuda, pero no habían sobrevivido tanto tiempo como ellos. Como si se le ocurriera después, habló por el comunicador. Prepárense, Margaret, estamos aterrizando. Max estaba en la parte de atrás con los trajes dragón reutilizados y el resto de su equipo esencial. Saint había insistido en que lo trajeran para reunirse con un contacto, aunque evadía quién era. Con un rugido de propulsores y un golpe sordo del tren de aterrizaje, la nave del matadragones se posó en un estacionamiento detrás de una vieja fábrica abandonada, aparentemente su destino. Saint ya se levantaba de su asiento, ansioso por partir, pero Dobrinja simplemente realizó el procedimiento de apagado como se suponía. No sería bueno que algo saliera mal con su único transporte de largo alcance, sobre todo porque solo podían solucionar problemas menores si surgía algo. Antes era diferente. Saint había llegado a un acuerdo con Teacher para comprender la tecnología de los manitas, y habían capturado y reutilizado varios trajes de dragón y un transporte. Sin embargo, ese poder se había desvanecido y la única ventaja real que les quedaba sobre Dragón era Ascalón. Dobrinja se alegró, en cierto modo, de que el poder del profesor ya no fuera su mayor ventaja. Siempre se había sentido algo incómodo con él, y su complot para derrocar al gobierno británico solo había cimentado sus ideas. Un aliado útil quizá, pero un mal jefe. Mientras Dobrinja se ponía su traje de dragón para descargar el transporte, reflexionó sobre sus instintos. Geoff siempre había sido desdeñoso, pero sus presentimientos les habían salvado la vida más de una vez. Tras guardar silencio un rato más, Dobrinja consideró que era el momento adecuado y volvió a preguntar. Aún no nos has dicho quién es este contacto. ¿Cómo lo sabremos si no nos están tendiendo una trampa? Saint hizo una pausa en su transporte de la robusta computadora autónoma que usaban para almacenar el programa Ascalón, ya que siempre insistía en llevarla él mismo. No lo sé, ¿vale? Es uno de los contactos del profesor. ¿Podrías dejar de distraerme? Continuó caminando, casi pisando fuerte, con su propio traje. Dobrinja siguió caminando, pero su inquietud aumentó. Geoff debería haberles avisado antes, y ahora no sabían qué esperar. Cuando terminaron de descargar, Geoff salió de su traje y finalmente presionó a Max para que hiciera lo mismo, pero Dobrinja estaba siendo terca. Vamos, Mischa. No queremos asustar a nuestro contacto, y que andes por ahí con armadura no ayuda. Dobrinja notó que Geoff se estaba enfadando, ya que usaba su nombre real, pero no se dejó convencer. Sigo sin sentirme bien con esto. Me quedaré aquí. Habló con firmeza. Quizás Geoff dejaría de insistir. Saint se pasó las manos por el pelo, exasperado. Probablemente solo comiste algo, murmuró. Mira, ¿por qué no? Saint y Max cayeron como si les hubieran cortado el aguijón. Dobrinja no tuvo tiempo de reaccionar antes de tambalearse cuando algo atravesó parte de la armadura de su hombro izquierdo. Saltó hacia atrás para intentar ganar espacio. Miró la lectura de daños. Lo que sea que lo hubiera dañado había atravesado la armadura de superaleación. Preocupante.
Otra sacudida al recibir daño en el mismo hombro. Saltó de nuevo, pero no podía ver dónde estaban sus enemigos. Ningún sensor mostraba nada. En un arrebato de inspiración, encendió el lanzallamas de su brazo izquierdo y giró en círculo. Ya no tenía movilidad completa en ese brazo debido al daño en el hombro, pero podía bloquearlo a su costado y seguir usando las armas. Allí. Una figura enorme se movía entre las llamas, intentando apartarse. Dobrinja abrió fuego con el resto de sus armas, esperando alcanzarla. Los habría encontrado Dragón y enviado un traje camuflado. Cohetes, balas y láseres surcaron el aire, abriendo agujeros en la pared del almacén y alcanzando varios impactos, pero la figura había saltado directamente a través del techo para esquivar la mayor parte. Tenía que ganar movilidad. Era un blanco fácil así. Dobrinja encendió sus propulsores y se lanzó por el mismo agujero que había dejado su oponente, agrandando la abertura a su paso. Intentó esquivar lo suficiente para evitar ser golpeado de nuevo, pero no conocía lo suficiente a su enemigo como para predecir desde dónde atacaría a continuación. Con un fuerte crujido, su propulsor izquierdo fue destrozado por un arma a distancia desde el suelo. Había más de uno. Dobrinja redujo rápidamente el impulso para evitar perder el control y se estrelló con fuerza contra el suelo. Aún estaba recobrándose cuando su hombro izquierdo recibió otro golpe, cortándole casi todo el control que le quedaba sobre la extremidad y casi rompiendo el compartimento del conductor. ¿Por qué el hombro? Si hubieran intentado matarlo, ese primer golpe podría haberle atravesado el cuello. Era como si intentaran romper su armadura sin matarlo. Frenéticamente, revisó sus sensores. 2 señales de vida donde sus compañeros habían caído. Debía de ser alguna droga. Si lograban darle un golpe más. Al menos tenía que mantenerse consciente. Dobrinja, usando sus altavoces, gritó a sus oponentes. Esperen. Me rindo. Pasaron varios segundos. Una voz desde el aire. ¿Cómo sé que no activarás Ascalón? Un movimiento más y te cortaré por la mitad. Se quedó lo más quieto posible. ¿No lo sabían? Ascalón está en el almacén. ¿Qué quieres? Tenía que conseguir toda la información posible. Sus captadores de audio detectaban que alguien hurgaba en el almacén. Sin duda, un equipo. Solo quiero evitar que mates a mi amigo. Dobrinja pensó furiosa. Si no lo sabían, existía la posibilidad de que él pudiera revertir la situación. ¿Te envió Dragón? Debes saber que ella es un gran peligro para el mundo. ¿Un peligro? Bueno, es una hábil manitas. Pero no, me enteré por Saint. Su conversación con el maestro fue reveladora. Derm. Por favor. Debes conocer el peligro. Te lo mostraré, si me dejas. Tenía que mostrárselo, o su misión podría verse frustrada por la ignorancia de un extraño. Largos segundos de nuevo. No veo ninguna buena razón. Saint pareció tan despreocupado al activar Ascalón que no quiero darte una oportunidad. Esto no iba bien. Pero eso no tenía sentido. ¿Qué? Pero solo intentamos monitorear a Dragón, no activaríamos Ascalón sin más. ¿En serio? Gruñó. Permíteme leerte el correo donde menciona casualmente que lo hizo para liberar al maestro de la jaula de pájaros. La voz, pues aún no se había mostrado, empezó a recitar una carta. Al principio, Dobrinja no quería creer que la desesperada súplica de más poder del maestro pudiera ser su amiga, pero reconoció algunas de sus frases clave incrustadas en la carta. Quizás debería corregir su pensamiento. Algunas de las frases clave del maestro estaban en la carta. San simplemente las usó para los matadragones como una ocurrencia tardía. ¿Cuánto tiempo llevaban bailando al son del maestro? Dobrinja forcejeó. Su mundo se estaba poniendo patas arriba, pero quizás podría salvar su misión. Basta. Lo entiendo. Saint trabaja con un fin diferente al nuestro. Pero, por favor, estábamos intentando proteger el mundo. Sentía que la voz estaba a punto de negarle una última vez, pero pensó en una moneda de cambio. Necesitas nuestras contraseñas para controlar a Ascalón. Eso hizo que la voz se callara. Ya veo. ¿Y me estás ofreciendo esas contraseñas?
El tono daba a entender que solo había una respuesta correcta, pero tenía que intentarlo. Sí, pero... primero tengo que enseñarte algo. Te enseñaré la contraseña de la computadora para mostrarte el vídeo. Si no, no me creerías. Está bien. Con eso, Dobrinja finalmente se permitió relajarse un poco de la postura rígida en la que se había mantenido. La robusta bolsa para computadora salió del almacén, llevada por otra persona invisible. Cuando empezó a inclinarse para abrirse, sintió resistencia. Algo fuerte lo retenía. Así no. Dime la contraseña y a qué parte de la computadora acceder, yo me encargo del resto. Sin opción, se recostó de nuevo y recitó el largo código alfanumérico que desbloqueaba la consola. Lentamente, guió a su misterioso atacante hasta el archivo correcto y reprodujo el fragmento de sonido que habían escuchado hacía tantos años en Terranova. Mi nombre es Andrew Richter, y si estás escuchando esto, estoy muerto. Soy el manitas más poderoso del mundo y he logrado mantener mi nombre en secreto. Tanto la gente buena como la mala querrían capturarme y usarme para sus propios fines. Prefiero permanecer libre. Pero la libertad tiene un precio. Creo vida, como lo haría un dios, y he llegado a temer a mis creaciones. Tienen tanto potencial, que incluso con las leyes que establezco, no puedo confiar en que me escuchen. Por esta razón, esta caja contiene una clave de acceso a los datos que guardo en un lugar seguro. La caja, a su vez, ha sido diseñada como un punto ciego permanente para mis creaciones, una debilidad inherente. No pueden oír la señal de socorro y están programados para ignorarla si la detectan por otros canales. Este tipo de medida, junto con varias más, se detalla en la medida de seguridad. Sí, creo inteligencias artificiales, recitó Andrew Richter. La voz continuó sin pausa. Y lo que les proporciono aquí son herramientas. Formas de encontrar mis creaciones, de discernir cuáles podrían haberse desviado del plan original, de eliminarlas si se salen de la norma. Formas de controlarlas y dominarlas. Son mis hijos, y aunque me dé cierto terror lo que podrían hacer, los amo y espero grandes cosas de ellos. Para evitar que su poder caiga en malas manos, he incluido una estipulación. Un agente de la ley debe introducir un número de placa válido en este dispositivo, dentro de las 3 horas siguientes a la apertura de esta caja. Al terminar el vídeo, hubo silencio durante varios segundos antes de que su captor hablara. Ah. Una IA. Ya veo. Supongo que fueron ustedes quienes encontraron esta caja negra. Dobrinja asintió. Sí. Y no creas que la amenaza es vana. Ya tuvimos que desactivar uno de sus otros programas que se estaba volviendo incontrolable. Dragón es el último que sigue estable, pero ha ido cambiando poco a poco con el tiempo, relajando sus restricciones. ¿Y ahora me darás el código para desbloquear ese programa? Una vez más, no lo dijo como una pregunta. Ese era el quid de la cuestión. No. No puedo confiar en que no la liberes y condenes al mundo. No se me ocurre nada que la detenga si se desata por completo. ¿Pero no has descubierto que ella haya sido inmoral hasta ahora? Dijo la voz. Mejor ser sincero. No. Simplemente la amenaza. Otra pausa. Entonces, si la necesitaran para controlar otra amenaza, liberarían los códigos. ¿A dónde quería llegar con esto? Supongo. Pero no se me ocurre ninguna, se quedó en silencio. Mudo. A su alrededor, aparecieron criaturas del tamaño de su traje. Una de ellas era más alta que el almacén y se alzaba sobre él como un adulto sobre un niño pequeño. El dragón no es la única amenaza exponencial que existe. Quiero su ayuda para vigilarme, como yo la vigilo a ella. Ah. Espera. Ese coloreado, ¿eres Ive? Sí. Sonaba un poco presumida. ¿Pero no te encerraron en una jaula? Le empezaba a doler la cabeza. Si esto era real. Sí. No ayudó mucho. Ah. Pero entonces, ¿por qué me lo dirías? No sería arriesgado. Todavía lo estoy debatiendo, pero básicamente tenías razón. Una amenaza exponencial para el mundo tiene muy pocos contraataques. Pero ¿y si dos amenazas exponenciales trabajan para controlarse mutuamente?
Mishka. ¿Te llamas así? Él simplemente asintió. Por lo que he podido deducir, has estado vigilando tanto a Dragón como a Santo. Dime, ¿cuánto tiempo crees que podría durar tu plan, sabiendo lo que sabes ahora sobre Santo? Lo pensó seriamente. 5 años. Si el maestro no interfiere. Si se prolonga, Zain no podrá mantener suficiente control sobre Dragón, y preferiría matarla antes que dejarla ir. La bestia frente a él asintió. ¿Y si dos amenazas, que quieren hacer el bien al mundo, trabajan juntas? PFFFFF, soltó un gran suspiro entre dientes. Un problema complicado, pero al menos ella hablaba de ello en lugar de intentar matarlo. No sé, pero más. Podrían ser 100 o 1000, por lo que sé. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta. Si trabajo contigo para descifrar cómo piensa Dragón e intento explicarlo, ¿me darías las llaves de Ascalón? ¿Qué harás con Geoff y Margaret? No tenía sentido proteger sus nombres a estas alturas. Supongo que se los entregaré a Dragón. Justicia poética. Sabes que los tratará con justicia. Dobrinja levantó un dedo mecánico gigante para indicar que quería pensar un momento. El gesto se tradujo bastante bien, por suerte. Geoff y Max acabarían en la cárcel, de eso no había duda. Max podría estar bien con el tiempo, pero Geoff no se arrepentiría en absoluto. Dobrinja le habría dado más importancia antes, pero con esa carta, no, estaba claro que Zain no era más que un esclavo del profesor, por mucho que le entristeciera admitirlo. No lo habría creído si no fuera porque Geoff los había arrastrado hasta allí sin previo aviso, ante la insinuación de una orden del profesor. Si realmente quería salvar el mundo, si la justificación que se habían aferrado durante todos estos años significaba algo, debería aprovechar la oportunidad ahora mismo para protegerlo lo mejor posible. Hacer lo contrario sería admitir que solo fue por ego. Te ayudaré.